Evangelio de Juan, capítulo 15, hagamos lectura de los versículos 12 al 17. Juan 15, versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que vamos a dedicarlo a escudriñar tu palabra y esta excelsa porción en la cual nos instas a ese mandamiento del amor. Así es que hemos de rogarte, Padre de la Gloria, que nuestro corazón esté completamente preparado para recibir de tu bendición, para que tu palabra se clave en lo más profundo de esta tierra bien abonada por el Santo Espíritu, para que en su momento produzca fruto, y en este caso, el fruto del amor. Te lo pedimos, Padre bendito, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Hoy nos enfrentamos a ese mandamiento que dice que os améis unos a otros. Y si usted se da cuenta, es una repetición. Es una repetición. ¿Por qué? Porque el Señor ya en este mismo contexto en donde Él se ha reunido con sus discípulos en el aposento alto, Él ya les había dado este mandamiento y en su momento se lo dio como un nuevo mandamiento. Por ejemplo, en el verso del capítulo 13, verso 34, el Señor a estos mismos les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahora, en la lectura que acabamos de hacer, 2 veces el Señor nos dice exactamente lo mismo. En el versículo 12 y al cerrar esta porción en el versículo 17. Que os améis unos a otros. Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una repetición. Y dentro de los retos que tiene un predicador está precisamente el procurar no repetir las cosas, no ser repetitivo. Pero hermanos, a la hora de la verdad, si usted se da cuenta, la repetición se convierte en un asunto que debe estar presente en la educación. Y más aún en esos asuntos en los cuales somos proclives a olvidar. ¿Es necesario qué? Que se nos lo recuerde. Estar recordando estos asuntos. Hermanos, es indudable que nosotros estamos viviendo una época en la cual se está valorando es lo novedoso, lo nuevo, aquello que es instantáneo, aquello que es rápido. Eso es lo que le gusta hoy a la gente. Hoy le gusta a la gente escuchar cosas nuevas, sorprendentes y que sean rápidas de digerir. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros quisiéramos entender todas las escrituras? Y muchas veces uno se encuentra con hermanos que tienen ese afán de conocer absolutamente todo el consejo de Dios. Y en ello no está mal. Pero hermanos, piense esto. Hay cristianos que incluso han procurado querer entender lo más difícil, pero lo que ha sido fácil, aunque lo entienda, son muy descuidados y no lo obedecen.
gustan esos pasajes dificultosos. Y explíqueme esto, y por qué lo otro. Pero en lo fácil no se ve la obediencia. Hermanos, pero entienda esto. El reino de Dios, lo más profundo del reino de Dios, no es lo nuevo, es lo eterno. Y muchas veces Dios elige enseñar por medio de repeticiones. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque lo que es vital no debe ser escuchado una sola vez y ser olvidado. No, sino que debe ser recordado, debe ser grabado en nuestra cabeza, grabado en nuestro corazón y lo más importante, debe ser practicado. Piense, por ejemplo, cuando Pablo le escribió a la iglesia de Filipos, él les dijo en el capítulo 3, versículo 1, tome la cita, yo la leo. Pablo les dijo a esta iglesia, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, para nosotros, para un predicador, para aquel que enseña, no debe ser molesto estar repitiendo lo mismo y lo mismo. Es más, se trata de una función en la cual busca que haya seguridad en los corazones de su audiencia. Por eso es que cuánto más será para nosotros seguro que nuestro Señor Jesucristo hoy sea Él quien nos repita un mandamiento de cual nosotros somos responsables. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, dice el Señor, como yo os he amado. Muy seguramente, hermanos, este mandamiento quizás lo sabemos hasta de memoria, ¿cierto? Lo memorizamos y es fácil de aprender incluso. Pero hermanos, nunca será de más volver sobre este mandamiento y observar sus características. Por eso una serie de preguntas sobre este tema nunca redundarán. Piense, por ejemplo, ¿qué es en realidad el amor? Es necesario reflexionar en ello. ¿Por qué? Porque este mundo nos está bombardeando vez tras vez con significados que son ajenos a la Escritura y lo que hacen es desvanecer el verdadero significado del amor. ¿Quién puede decir que ama verdaderamente? ¿Puede el amor nacer de un mandamiento? Pues eso es lo que tenemos hoy aquí. Hermanos, estas no son preguntas menores, no. Y no podemos nosotros hallar respuesta donde la voz de Dios es silenciada. Si usted quiere hallar el significado real de lo que es el amor y de la manera en que nosotros debemos expresarlo, usted debe prestar atención a la voz de Dios. Solo cuando se escucha al que es amor, no solo que lo enseña, sino que lo encarna, es decir, Dios, solo en ese momento puede el alma encontrar la claridad de lo que es el amor. Pero sí, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en donde incluso hay un desacuerdo espiritual, donde el amor se presenta como libre de toda norma. Cada quien expone lo que para bien le parece lo que es el amor, ¿sí? Dicen que el amor no tiene reglas, que el amor no tiene márgenes, que el amor puede ser expresado de una manera libre. Por eso es que en tanto desacuerdo espiritual se presenta al amor libre de la ley. Y ponen a la ley como en contradicción al amor, como algo contrario. Pero no obstante, hermanos, cuando el Señor declara que el amor es un mandamiento, esto nos debe confrontar con una verdad que es ineludible. La ley y el amor no son rivales, no son rivales. Por el contrario, la ley y el amor vienen a ser aliados inseparables en la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo debe ser el amor entre cristianos? Porque ese es el mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo debe ser ese amor entre cristianos? Pues bien, nuestro Señor Jesucristo es quien establece el estándar.
Y allí en el versículo 12 nos dice cómo es que debe ser ese amor. Dice, como yo os he amado. Es decir, si usted quiere encontrar el significado del amor, sí o sí tiene que mirar a Jesucristo. Tiene que mirar a Jesucristo. Por tanto, hermanos, este amor trasciende lo natural y se fundamenta más bien es en el carácter de una persona, Cristo. Hermanos, el amor que Cristo exige que sus discípulos expresen entre sí no es un amor de índole emocional, no es un amor superficial, sino que se trata, como lo vamos a ver en el día de hoy, 3 características cuando menos, que es lo que vamos a sustraer de este texto. El amor que nos está demandando el Señor Jesucristo para que nos amemos los unos a los otros debe ser sacrificial, debe ser sin reservas y debe ser un amor incondicional. ¿Ya lo tiene? Sacrificial, sin reservas e incondicional. Si no los anotó, ya vamos a ir por cada uno de ellos. Y estas 3 características del amor de Cristo, hermanos, es el reflejo precisamente del amor que Él mismo nos ha mostrado a nosotros. Ese es el carácter del amor con el cual hemos sido amados. Estas características, hermanos, están sujetas sí o sí a un mandamiento. Por lo tanto, si es un mandamiento, no son negociables. Entiéndalo. No son negociables. Usted tiene que amar sacrificialmente. Usted tiene que amar sin reservas. Usted tiene que amar de una manera incondicional. Escuche lo que dice el Señor allí en el verso 12. Este es mi mandamiento. Y allí está. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, quedémonos por un momento en esa primera parte. Este es mi mandamiento. Que el Señor esté diciendo que ese mandamiento es suyo, hermanos, es porque Él se está posicionando no solo como un maestro, sino como Dios mismo. Así es que usted puede usar este texto para poder decir Jesucristo es Dios. Es Dios. Él es el autor y el dador de la ley. Así es que, hermanos, no podemos desnaturalizar la fuerza de este mandamiento como si estuviera a disposición de cada uno de nosotros. Como si estuviera a nuestra disposición darle la interpretación que mejor nos parezca. Y ni mucho menos, hermanos, considerar este mandamiento como un asunto que puede llegar a ser desatendido. Es Dios quien está dando una orden. Es su ley. Entonces, hermanos, si usted al día de hoy ha confesado a Cristo como su Señor, entonces debe atender a este mandamiento. Pero bueno, si al día de hoy usted no lo ha confesado, pues venga a Él y acepte que Él es Dios, quien le está dando hoy mismo una orden, una instrucción. Dicho esto de manera introductoria, hermanos, quiero que tratemos esas 3 características que vamos a observar en estos versículos del 12 al 17. Y la primera característica que les hice mención, que hace parte del carácter del amor que debemos darnos los unos a los otros, es que es un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Y usted lo puede leer allí muy bien en el versículo 13. El verso 13, allí nos lo dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, hermanos, este mandamiento tiene toda la puerta abierta para ser obedecido por solo aquellos que permanecen en Cristo. No olvide el contexto en donde se están dando estas palabras. En el contexto de la vid verdadera que es Cristo, y los verdaderos cristianos son los pámpanos que sí o sí van a producir fruto. Por tanto, este mandamiento lo puede, óigase bien, lo puede,
tiene toda la capacidad porque la vida misma está fluyendo en usted. Y es que puede amar, puede obedecer el mandamiento del amor. Hermanos, permanecemos en su amor, ¿se acuerdan? Permanecemos en su amor si estamos sujetos, supeditados a obedecerle a nuestro Señor. Es ahí, hermanos, donde los mandamientos, si usted ve la segunda tabla de la ley moral de Dios, esa segunda tabla se convierte en relevante, empieza a brillar de una manera especial. ¿Por qué? Porque en esa segunda tabla se hacen manifiestos esos mandamientos de tal manera que podemos saber la manera concreta de cómo amar a nuestros semejantes. Y como bien lo hemos estado estudiando en nuestro tiempo de escuela dominical, esos mandamientos son un asunto del corazón, que se hacen manifiestos al amar lo que Dios ama. Entonces, en este verso 13 se habla de lo excepcional que es este mandamiento por su carácter sacrificial. Es excepcional. Tan excepcional, hermanos, es que el mismo Señor dice que no hay manera de superarlo. No hay manera de superar esta expresión del amor. Por eso el Señor dice, nadie, y nadie es nadie. Nadie tiene mayor amor que este. Es excepcional. Hermanos, el amor de Cristo es la supremacía de lo que es el verdadero amor. Por tanto, es inútil que nosotros estemos buscando entre la sabiduría humana y entre las experiencias de los seres humanos cuál es el camino que nosotros debemos seguir para manifestar el amor a los demás, ¿cierto? Así es que bájele volumen al psicólogo, bájele volumen a la revista, a la novela, bájele volumen a La Rosa de Guadalupe. Eso no es amor. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor, si usted quiere amar como Dios ama, debe verlo en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué hace que Cristo sea la máxima expresión posible de amor? Pues él mismo responde, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la máxima. ¿Por qué solo Cristo? Porque Él es el único que dio la vida por nosotros. Piensa en esto, una ilustración. Piense en una persona que en medio de una dificultad, en un incendio, en una inundación, empieza a ver cómo todos sus bienes están a punto de perderse. Su hogar, sus pertenencias, el fruto del trabajo de muchos años. Sin embargo, en lugar de correr a salvar sus posesiones, esta persona se lanza a rescatar a su familia. Está dispuesta incluso a atravesar el humo, a pasar el fuego, a atravesar el agua. No le importa sufrir dolor, no le importa padecer las heridas con tal de preservar la vida de sus seres queridos. Este es un ejemplo que se queda muy corto a lo que hizo Cristo por nosotros. Pero aún así, hermanos, este tipo de acción revela algo profundo. ¿Qué? Que el amor verdadero no se define por palabras, que el amor verdadero no se define por intenciones, sino por la disposición de sufrir e incluso de perderlo todo por el bien del otro. Eso es. Y aún así, hermanos, aún así, esta expresión de amor no alcanza siquiera a acercarse al amor que Cristo tuvo por nosotros. Piensen en otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de David y Jonatán? Pues bien, ahora recuerde el ejemplo de David y Jonatán como uno de los más poderosos ejemplos que nos presenta la Escritura para ilustrar ese amor leal, ese amor sacrificial entre amigos. Hermanos, Jonatán no era nada más ni nada menos que el heredero de Saúl. Era hijo del rey de Israel.
heredero legítimo del trono de Israel. Sin embargo, cuando Jonatán reconoció que Dios había elegido a David para ser rey, Jonatán no tuvo envidia. ¿Puede creerlo? Quien estaba allí solamente esperando que esa corona, ese trono, ese reino fuera para él, al saber que ese trono, esa corona, ese reino había sido dispuesto para otro hombre, Jonatán no tuvo envidia. Eso es amor. No luchó por sus propios derechos. Al contrario, lo que hizo fue unirse a David en un pacto de verdadero amor y lealtad, con tal que Jonatán protegió a David de la ira de su padre. Y esto le trajo verdadera pérdida, porque él arriesgó su vida, arriesgó su posición real para preservar la vida de su amigo. Hermanos, Jonatán mostró un amor que no busca lo suyo, sino que busca ¿qué? El bien del otro, a una costa de perderlo todo. Pero sin embargo, hermanos, ni siquiera esa muestra tan noble del amor que tuvo Jonatán por David puede compararse con la grandeza del amor de Cristo que él mostró por nosotros. No se compara. Entonces, allí es donde llegamos a una pregunta. ¿Cómo podemos entonces nosotros cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros si solo Cristo dio su vida por sus amigos? Pues hermanos, es más que obvio que este mandamiento no nos está llamando a igualar la obra redentora de Cristo. No, sino lo que nos está mandando es a que reflejemos el carácter por medio de un amor sacrificial. ¿Cómo? En humildad y desinterés. Tal como el Señor lo demostró. Humildemente Él se entregó. No había interés de por medio. Lo que hace el Señor es demostrar a aquellos que ahora, llamándoles amigos, eran enemigos de Dios. ¿Puede usted creerlo? En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en la primera parte del versículo 10, Romanos 5, 10, Pablo hizo la siguiente declaración. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dejo hasta allí la lectura. Romanos 5, 10, primera parte. Mire, aquí Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Enemigos. Pero ¿qué tenemos en el Evangelio de Juan? Juan está llamando a sus discípulos amigos. Pareciera algo contradictorio con las palabras que el Señor dijo en Juan 15:13, pero no hay contradicción alguna. Hermanos, las palabras del Señor de llamar amigos a sus discípulos, entienda esto, es la expresión más profunda de amor por los seres humanos que fueron elegidos para salvación, donde es Cristo quien convierte a esos enemigos en amigos. Hermanos, aunque en este momento de Juan 15 la cruz estaba por delante, la obra redentora trae consigo una cosa que es una riqueza. Trae la seguridad de la salvación a los elegidos por el Padre, donde ninguno se perderá. Por tanto, hermanos, las palabras del Señor con su declaración al decirles amigos, es una declaración de seguridad que serán salvados, serán salvados. Aquellos que son enemigos de Dios serán reconciliados de manera que ese estatus de enemigo cambia al de amigo. No por mérito del hombre, sino por el acto soberano de la gracia del amor de Cristo. Claro, nosotros miramos hacia atrás, miramos hacia la cruz que ya ocurrió, pero estos discípulos tenían la cruz hacia adelante
El pago no había sido hecho. El sacrificio estaba por consumarse a unas horas. Y aún así el Señor ya declaraba sobre esos discípulos: ustedes son mis amigos. Porque lo que yo voy a hacer va a ser fulminante para convertirlos de enemigos de Dios a amigos. Hermanos, este es un amor al cual no podemos alcanzar si no es por la obra de Cristo. Aunque nosotros no podemos dar la vida de esta manera por otra persona, hermanos, sí podemos reflejar ese amor sacrificial por nuestros amigos. Y aunque pueda haber testimonios de cómo algunos han llegado a dar literalmente su vida por otros, es algo que es poco común. Pero semejante sacrificio, hermanos, de dar la vida por otros, aún así que ocurriera, no supera el resultado de la reconciliación con Dios. No lo supera. Aún así, hermanos, nosotros podemos, sí, amar sacrificialmente a otros. ¿Cómo? Pues, hermanos, despojándonos de nosotros mismos, entregando nuestra comodidad, entregando nuestro tiempo, entregando nuestros recursos, incluso deponiendo nuestro orgullo por el bien de los demás. Eso es amar sacrificialmente. Entonces sí lo podemos cumplir. Y teniendo siempre en cuenta ese estatus tan inalcanzable como lo fue el amor sacrificial de Cristo por nosotros. Entonces sí podemos cumplir este carácter del amor, un amor sacrificial. La segunda característica que nos presenta este texto acerca del amor es que es un amor sin reservas. Un amor sin reservas. Versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, si usted se da cuenta, para hablar del carácter sin reservas del amor que nos debemos los unos a los otros, la plataforma para hablar de un amor sin reservas sigue siendo la misma. ¿Cuál? La nueva condición que tenemos, la de amigos. Hermanos, el Señor distingue a sus discípulos como amigos. Y esa posición solo se sostendrá si ellos permanecen en hacer su voluntad. ¿Recuerdan las palabras de Santiago? ¿Sí? Que si ustedes se hacen amigos del mundo, ¿qué ocurre? Se hacen enemigos de Dios. Así es que somos nosotros los que podemos perder ese estatus, ¿sí? Cuando amamos las cosas de este mundo. Por eso el Señor dice: si ustedes hacen lo que yo los mando, seréis mis amigos. Entonces, hermanos, esto no significa, y aquí hago claridad, esto no significa que ser obedientes haga al hombre a amigos, porque estaríamos hablando de salvación por obras. Pues más bien entendamos, como lo va a decir el Señor Jesucristo más adelante, que fue Él y solamente Él quien los eligió. No al contrario, no fueron los hombres, no fueron los discípulos que eligieron al Señor, fue Cristo quien los eligió. Además, ser amigo es el resultado de la obra exclusiva de Dios. Nadie puede decir: yo soy amigo de Dios. ¿Y por qué? Porque es que me parece que yo soy amigo de Él. No, es Dios, es Cristo mismo quien está llamando a sus discípulos a amigos. Nadie por sí mismo puede hacerse amigo de Dios. Es Él y nada más que Él quien hace de sus enemigos amigos por la reconciliación que produjo el Señor en la cruz. Pues, hermanos, si usted entiende otra cosa de ser amigo, que no sea la amistad o la reconciliación, pues yo no sé qué otra cosa pudiera ser.
Sería completamente opuesta a lo que nos enseña la Escritura. La reconciliación, producto de la obra de Cristo, nos lleva a ser amigos de Dios. Es Él, es Dios quien nos cambia ese estatus. Ahora, ser amigo de Dios es una de las formas más profundas, si usted lo piensa, y de las formas más personales que utiliza la Biblia para describir la relación que hay entre Dios y el creyente. Muchas veces nosotros usamos otro tipo de palabras para acercarnos a esa relación entre Dios y nosotros, como hijos, como siervos, como salvos, como elegidos, justificados, etcétera, pero muy poco utilizamos el ser amigo. Y es una de las cosas más profundas que nos presenta la Escritura. Hermanos, ser amigo implica cercanía, ¿verdad? Implica confianza. No se trata, claro, de una cercanía emocional, sino más bien se trata es de una relación íntima basada en la fe, en la fe. ¿Y esto qué va a rendir? Va a rendir obediencia, va a rendir confianza, va a rendir adoración. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha traído a Él. Y ahora con la fe que Él mismo nos ha dado, tenemos esa seguridad y esa confianza de acercarnos a Él. Y es así, hermanos, por ejemplo, como el Antiguo Testamento llama a Abraham amigo. Usted busca en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y solo un hombre, Abraham, fue quien recibió semejante distinción, ser amigo de Dios, Abraham. Entonces, debiéramos mirar, ¿y qué había en Abraham? ¿Qué lo hizo tan especial para ser llamado amigo de Dios? Hermanos, no fue porque se tratara de una persona más especial que las otras. No es porque se tratara de un ser súper espiritual. No, él recibió la distinción de ser amigo de Dios porque fue una persona que caminó en la fe. Caminó en la fe. Y esto resultó en la obediencia a Dios. Es como lo dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 23. Santiago 2:23. Dice la Escritura. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cuál es el resultado? Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica que distingue a Abraham como amigo de Dios? Una persona que caminó en la fe y fue obediente al Señor. Y sí que lo fue. Ahora, en el nuevo pacto, esa distinción se extiende sobre todos aquellos que permanecen en la vid verdadera. Hermanos, no somos amigos de Dios por iniciativa propia. Nadie que esté en su cabal juicio puede llegar a decir: yo quiero ser amigo de Dios. No. Es porque Dios nos ha acercado a través de Cristo para ser sus amigos, y para eso nos da la fe. Ahora, hermanos, en esa relación de buena amistad se hace manifiesta por un acto de amor que transforma relaciones. Y es cuando Cristo hace partícipe a sus amigos de su voluntad revelada en su palabra. Esto es lo que hace la amistad. ¿Cuál es el cambio de relación? Y el Señor dice: ya no os llamaré siervos, sino que ahora os llamo amigos. Ese es el cambio de siervos para luego ser amigos. ¿Qué es un siervo? Bueno, un siervo es aquel que está bajo la subordinación de su amo. Ese es un siervo, ¿verdad? Un siervo es aquel que está obligado a hacer todo lo que se le manda. ¿Es verdad? Sí, el siervo está obligado a hacer todo lo que su señor le manda. Ahora yo le pregunto, cambiar de siervo a amigo,
quita la responsabilidad de ser obediente a lo que se nos manda? No, ¿verdad? Puede que algunos lleguen a pensar que la nueva relación de ser llamados amigos los exima de la obediencia a Cristo. Puede. Y aunque quizás no lo digan de labios, en la práctica sí lo hacen. El Señor sabe que yo tengo cosas importantes que hacer, por eso no voy a la iglesia. Sí, Él es mi amigo y Él lo entiende. Cuidado, cuidado. El ser llamados amigos no nos exime de obediencia. Y no es extraño ver cómo muchos incluso se han vuelto tan disparatados, que tratan al Señor Jesucristo como cuando nos tratamos entre iguales. Y eso es ofensivo, hermanos. Es ofensivo. Es Él quien nos llama amigos. Es Él. Así es que cuidado en nosotros equipararnos a Él. Eso resulta ofensivo y por ende pecaminoso. Entonces, ¿dónde está la diferencia de ser un siervo y un amigo si los dos tienen que obedecer? Pues hermanos, como ya se los dije, la diferencia no está en que uno obedece y el otro no. Allí no está la diferencia. Más bien, en que el siervo obedece, entienda esto, sin conocer la razón por la cual debe hacer lo que se le ordena. Sencillamente el amo le dice, haga. No pregunte. Mire, y aquí abro un paréntesis. Una empresa donde yo trabajé en una planta, uno de los jefes de planta le decía a uno de los operarios, el operario trae su plano y le dice, pero patrón, esto se puede hacer así. Y el patrón lo que le dijo es, a usted se le pagan es para que haga, no para que piense. Duro, sumamente duro, grotesco. Pero entienda eso, entre la relación de amo y siervo está eso. Un siervo no está en la disposición de decirle, pero, no, pero nada, hágalo, punto. Eso es. Ahora, mientras que el amigo, o sea, el siervo obedece porque se le manda. No tiene más información sino la instrucción. Pero al amigo, el amigo obedece los mandamientos de su amo con conocimiento. Por eso el Señor dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y es aquí, hermanos, donde nosotros podemos identificar esa otra característica del amor de Cristo que debemos replicar. Un amor sin reservas. Hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra tenía un propósito. Y es la de dar a conocer todo lo que el Padre le había encomendado. Lo que estuvo entre velos en el Antiguo Testamento ahora había sido revelado en el Evangelio. Lo que estaba allí tan difuso, tan oculto. ¿O usted cree que Adán y Eva entendieron lo que dice Juan 3:15? ¿Ustedes creen que ellos entendieron el protoevangelio? No, ellos sencillamente hay algo de esperanza, hay una luz. Sí, y así empezó el Señor a mostrar su revelación. Pero venido el cumplimiento del tiempo, venido el Hijo de Dios, encarnado, Él reveló el Evangelio. Y aún en las enseñanzas del Señor, estando aquí en la tierra, había un velo. Pero ese velo era para ocultar la verdad a quienes tenían un corazón endurecido. Cuando el Señor alguna vez estuvo dando su palabra por medio de parábolas, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Había un velo, ¿sí? Ahora, entienda la palabra misterio. Es algo que estuvo oculto, pero que ahora es revelado.
¿A quién le ha sido revelado los misterios del reino de los cielos? A sus discípulos, a sus amigos. Hermanos, esto hace que el amor de Cristo por sus discípulos sea un amor revelador donde nada quedó oculto. Todo lo compartió con los suyos. El Señor no tenía secretos para con sus discípulos. Todo lo que el Señor escuchó al Padre, Él lo reveló. Él lo reveló. Hermanos, somos hoy tan bendecidos de saber por qué Cristo vino al mundo. Sabemos por qué Él nos salvó. Sabemos por qué tuvo que ser un sacrificio tan cruento. Sabemos por qué tuvo que derramar su sangre. Lo sabemos por qué, porque nuestro Cristo nos lo dijo. Nos lo dijo. Y sabemos ahora por qué debemos obedecer. Por amor a Él. Un ejemplo ridículo. Piense en un médico. Un médico que le ha hecho una serie de exámenes a un hombre y ha encontrado una enfermedad sumamente grave en esa persona, pero aún así es una enfermedad que es curable si se trata a tiempo. Y el médico sabe que el paciente no le va a gustar en lo absoluto escuchar el diagnóstico. Pero este médico no puede callar. ¿Por qué? Porque realmente estima a esa persona, lo ama. Y por eso es que ese amor no le permite engañarlo ni suavizar la verdad. Entonces, este médico se sienta frente a su paciente, lo mira con compasión y le dice: usted necesita saber esto. Lo que usted tiene es sumamente serio, pero hay esperanza. Hay un tratamiento que puede ser difícil, dispendioso, pero si usted lo sabe llevar, seguramente saldrá adelante. Confíe en las palabras que le estoy diciendo y tendrá vida. Hermanos, esta sería una manera de poder comprender el carácter sin reservas. Ese amor de Cristo por nosotros. Él vino a revelarnos todo lo que el Padre quiso comunicarnos. ¿Qué hace el médico amado? Revela nuestra gravedad, la condición de nuestra alma. Él revela la gravedad de nuestros pecados. Él nos revela la justicia de Dios, pero al mismo tiempo Él nos da la noticia de esperanza, la esperanza gloriosa del perdón y de la vida eterna por medio de su obra en la cruz. Lo revela ¿a quién? A sus amigos. En el Antiguo Testamento, mire, el mismo Señor dijo: ¿cuántos profetas y reyes estaban buscando y deseaban ver lo que ustedes están viendo? Ellos esperaban a un Redentor, pero no lo sabían con claridad cómo sería ese Mesías. Con tal que venido el Mesías, no lo conocieron, porque la imagen que ellos se habían hecho de ese Mesías era completamente humanizado. Humanizado refiriéndome es que querían a un líder político que les resolviera sus problemas netamente materiales. Pero el Mesías humano, porque verdaderamente es hombre nuestro Cristo, Él vino a resolver el problema del alma. Hermanos, Cristo no oculta nada. Cristo no guarda secretos. Allí usted lo puede ver en cada una de las páginas de la Biblia, que Él se reveló, ha revelado al Padre también. Él no guarda secretos. Él dice la verdad completamente. ¿Por qué? Porque Él ama de verdad. Él ama de verdad. Así como Cristo no ocultó lo que el Padre le encomendó revelar, hermanos, ¿qué será de nosotros, los cristianos? Nosotros como cristianos tenemos el deber de amar sin reservas, es decir, de comunicarnos con sinceridad, incluso cuando se trata de ser fuerte.
de exhortar, de corregir. Claro, siempre con gracia, siempre con compasión. No se trata de herir con la verdad, sino se trata es de edificar con la verdad. Pero debemos revelar lo que Cristo nos dio. ¿Acaso algún cristiano estaría en función de decir la salvación que recibí y la ensalza y cree que es maravillosa, se la guarda para usted solo? No, debemos amar a los demás comunicando estas verdades, no guardándonos nada. Hermanos, Cristo proclamó sin temor el mensaje del Padre. Y esto también hace parte de esa característica de expresar un amor que se revela. De igual manera, nosotros debemos compartir la verdad del Evangelio, incluyendo en esos momentos incómodos, incluyendo en esos momentos que uno diría, no me conviene. Debemos compartir la verdad del Evangelio con aquellos hermanos y aún con el mundo, sin diluir absolutamente nada, sin callar absolutamente nada, sin matizar las cosas por conveniencia. No, hermanos, no guardemos silencio ante la necesidad espiritual que otros tienen. Eso es verdadero amor. En el momento en que, mire, cuánto hemos estado viendo a la luz de las Escrituras que nosotros tenemos una obligación con todos los que tenemos a nuestro alrededor y más aún con nuestros hermanos. Que cuando los vemos caer en un pecado, debemos ir a ellos, exhortarles, animarles, levantarles, llevarlos a los pies de Cristo, sin guardarles absolutamente nada. Así como hay pecado, se debe enseñar que hay consecuencias. Y hay que recibirlas, hay disciplina. Y si se trata aún de una persona que no ha creído en Cristo, pero es muy cercana a nosotros, y si ha pecado, con amor debemos ir y amarles abriéndole la Escritura. Porque necesitan de Cristo. Este es un amor revelador, hermanos. Y en tercer lugar, esta porción nos habla de una tercera característica del amor, y es un amor incondicional. Un amor incondicional. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, en tiempos del Señor Jesucristo en la tierra, lo que era común, era que los hombres decidieran ellos mismos a qué maestro querían seguir. Era el hombre el que buscaba a qué maestro seguir. Y ahora, en el contexto de los amigos, hermanos, también es socialmente correcto que las personas decidan mutuamente ser amigos. Pero cuando se trata, hermanos, de la relación entre Dios y los hombres, siempre, escucha bien, siempre es Dios quien toma la iniciativa. No es el hombre. No es el hombre. En este versículo 16 ha causado diferencias en algunos intérpretes en el momento de entender a qué se refiere con elección. Hay quienes lo han interpretado sencillamente como la elección de los 12 para el oficio apostólico. Y podemos decir que es cierto, pues el Señor se está dirigiendo a esos 11 discípulos fieles. Y bueno, y es de resaltar que en esa elección, que fue Cristo quien eligió a esos hombres. No fueron los discípulos que tomaron la iniciativa delante del Señor y decir, ay, queremos ser tus apóstoles, queremos ser tus enviados. No, fue Cristo quien los eligió. Se trató de un acto soberano de nuestro bendito Dios. Además, ellos fueron elegidos para una misión. Cuando Dios elige, tiene un propósito. Y si hablamos de la elección para el apostolado, ellos tenían una misión. ¿Cuál? La que aquí se nos presenta. Llevar fruto duradero. ¿Esto qué es? Esto es
creyentes de corazón que fueran convertidos por la predicación apostólica y que perseveraran hasta el final. Y usted se da cuenta que cuando los apóstoles comienzan con su misión apostólica, muchos, pero muchos creyeron. Muchos. Se habla de la predicación de Pedro en el Pentecostés. ¿Cuántos creyeron? Imagínense, mucha gente realmente. Entonces sí, y era gente que permanecía en la fe. No por la presión apostólica, sino porque ahora estaban injertados en Cristo Jesús. Pero claro, desde una perspectiva más profunda, la elección que encontramos aquí en el verso 16 tiene que ver, o se habla aquí en este texto, también refleja, hermanos, el principio de la elección divina para salvación, donde también se resalta precisamente que nadie viene a Cristo por iniciativa propia. Nadie. Bien dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El ser humano por sí mismo está muerto espiritualmente y no puede ir a Dios. Bien, el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, en la carta a los Romanos dice, nadie busca a Dios. Nadie. Hermanos, entonces la doctrina de la elección significa que es Dios quien escogió desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas para salvarlos. No por algo que Dios haya previsto en ellas, porque hay una corriente que enseña eso, como si Dios fuera un vidente, de decir, aquel va a creer. No. No es porque Dios haya previsto en ellas fe o haya previsto buenas obras, no, sino esa elección fue o se funda en su pura gracia y propósito soberano. La soberanía de Dios, Dios quiso. Y siguiendo el contexto, si usted sigue el contexto de la vid verdadera, esa elección soberana sí o sí resultará en fruto espiritual abundante. Donde piense usted en ese fruto de la justificación, de la adopción, la santificación, siempre va a permanecer entre los creyentes. Y sin lugar a dudas también va a permanecer el carácter cristiano que es producido por el Espíritu Santo. Siempre va a haber fruto del amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está influenciando la santificación en todos los creyentes. Hermanos, se trata entonces de una vida transformada, no sin un sentido, no sin un propósito, sino con el propósito de obedecer y amar. En el contexto de lo que estamos viendo. Pero si somos un poquito más puntuales en las palabras del Señor, fíjese que Él dijo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y esa palabra vayáis es importante. Esa palabra vayáis implica una acción que cada cristiano debe hacer. Somos responsables. Por tanto, el fruto del cristiano es producto de estar unido a Cristo e influenciado por el Espíritu Santo para buenas obras. Y en esto quiero ser claro. Tenemos responsabilidad de llevar fruto, pero influenciados por el Espíritu de Dios. Y en ese contexto, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, es que el Señor vuelve precisamente a la enseñanza de las oraciones respondidas. Es en este contexto. ¿Por qué? Porque siempre que la oración se hace en el nombre de Jesucristo, estando profundamente vinculados con la misión de llevar mucho fruto, pues hermanos, esa oración será respondida. Será respondida. ¿No dice la Escritura?
El que esté escaso de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué ocurrirá? ¿El Señor no responderá? Sí, el Señor responderá y la dará en abundancia. Pero eso no solamente aplica para la sabiduría. Pida para el dominio propio. ¿Le cuesta refrenarse, retenerse frente a las situaciones? Pues pida, porque esto no nace del hombre, esto es fruto, esto es producto del Espíritu Santo. Pídalo. Y esto aquí sí realmente se cumple. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Lo va a dar. ¿No le parece que es una gloriosa elección? Cuán gloriosa es la elección incondicional de Dios, que no solo nos salva, sino que también produce en nosotros frutos santos. Él lo hace todo por medio de nosotros. Nos da las herramientas, nos da la fe, nos da su palabra, nos da la iglesia. Todo nos lo da para que produzcamos fruto abundante. Hermanos, es por su gracia que nosotros somos transformados para reflejar el carácter de Cristo. Es por su gracia. Dando amor, dando gozo, dando paz, paciencia, dominio propio, etc. Cada fruto espiritual, hermanos, es evidencia de que hemos sido apartados por Dios. Eso nos debe dar un aliento de ánimo, decir esto de amar, esto no es mío, no es mío, esto es de Dios. Es evidencia de que Dios nos ha elegido y que hemos sido sellados por el Espíritu. Así, hermanos, la elección no es solo una doctrina, sino la fuente viva de toda virtud, para que toda la gloria sea solamente para Él y nada más que para Él. Entonces, hermanos, que el Señor sea quien nos eligió sin tener en cuenta nada en nosotros, pues nada había, nada. Pues esto resulta en una expresión de amor que tiene un carácter incondicional. A eso era lo que yo quería llegar. A que el carácter del amor que nos debemos los unos a los otros debe tener esto, incondicionalidad. El Señor Jesucristo eligió amarnos sin que lo mereciéramos, ¿verdad? Con tal que la obediencia de la que nos ha estado animando en este capítulo 15 es el resultado del amor incondicional. Ahora la pregunta contrastante es, ¿podemos amar a otros de manera incondicional? ¿Podemos amarnos los unos a los otros de una manera incondicional? Hermanos, es una pregunta que solamente puede ser respondida si conocemos el amor de Cristo en nosotros. De lo contrario, usted no sabrá, no tendrá la menor idea. Pero si usted conoce el amor incondicional de Cristo por usted, sabrá que puede hacerlo. Entienda esto. El amor de Cristo por nosotros no dependió de lo que somos, no, sino dependió es de lo que es Él. Él es amor. Por tanto, hermanos, si nuestro amor por los demás es reservado, ¿sí?, solo para algunos, y esto debido a lo que recibimos de ello, entiéndalo así, le reservamos el amor solo a algunos, ¿sí?, y a los que le reservamos ese amor, lo hacemos es por el beneficio que recibimos de ellos, entonces eso dice mucho de lo que somos. Somos amadores, o más bien, amamos condicionalmente. Te amo con una condición, que me respetes. Te amo si tú me das. Te amo si siempre hay algo que antepone el que yo ame. Eso es un amor condicional. Pero hermanos, hoy el Señor nos está llamando a que nuestro amor por los demás sea un amor que no busca lo suyo. No busca lo suyo, que no espera nada a cambio. Alguno quizás esté preguntándose, bueno, pero entonces, ¿quién puede amar con el amor de Dios? ¿Acaso
El amor de Dios no es un asunto de su perfección. ¿Quién puede amar como Dios ama? Pues hermanos, es cierto que nuestras expresiones de amor están condicionadas a nuestra naturaleza humana. Somos criaturas finitas, ¿cierto? Somos criaturas falibles, pero aún así, el Señor nos ha capacitado para que podamos amar desinteresadamente. Eso lo hace Dios. De esta manera, hermanos, la conclusión no puede ser otra sino la que encontramos en el versículo 17. El Señor nos ha dado características. Allí en Juan 15, del verso 12 al 16, nos ha dado características del amor, del cual debemos darnos los unos a los otros. Y el Señor concluye. ¿Qué concluye? Esto os mando. Esto os mando. Que os améis unos a otros. No hay vuelta de hoja, hermanos. No hay manera de decir, es imposible. No, esto os mando. Ya les expliqué, dice el Señor. Ya les dije cómo hacerlo. Yo soy el ejemplo al cual ustedes deben seguir. Así es que, hermanos, este tipo de amor, lo que nos ha venido enseñando el Señor Jesucristo, que es sacrificial, sin reservas e incondicional, no se trata de una opción. No es opcional. Es un mandato divino. No más. No hay nada que replicar. Y si aún tenemos alguna inquietud o alguna duda, bástenos seguir el ejemplo de nuestro Cristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas verdades, hermanos? Cierro con esto. El amor sacrificial e incondicional entre creyentes se manifiesta en actos, óigase bien a esto, radicales. Actos radicales que reflejen el corazón del evangelio. No él me parece. No es que así me han amado a mí, yo amo a los otros. Mire, por eso esa cuestión es que yo no sé amar a mi esposa porque lo que yo vi en la casa, lo que yo viví con mis padres, pues ellos se golpeaban, se insultaban, etcétera, y eso es lo que aprendí y ese es el amor que tengo para mi esposo, para mi esposa. No, hermanos, si hemos de reflejar el amor sacrificial e incondicional, debe ser el corazón de lo que está en la Escritura. En la Escritura. Es perdonar al que nos ha herido profundamente. ¿Y cómo lo sabemos? Como Cristo nos amó. Nos amó tan profundamente y fuimos nosotros los que le herimos a Él. Y Él no exigió reparación. Él no exigió reciprocidad. Solo Cristo perdonó y ya. Así debemos amar, con el perdón. Podemos amar también. Amar radicalmente es cargar con los pecados y las debilidades del hermano caído. Es acompañarlo con paciencia, hermanos. Es acompañarlo restaurándolo. No es acompañarlo en su pecado. Entiéndame bien. No es decir, sí, pobrecito, eres fornicario, bueno, qué culpa, yo también lo soy. No, es cargar el pecado, cargar sus debilidades, es acompañándolo con paciencia, es restaurarle con mansedumbre, aunque eso implique sufrimiento personal e incluso rechazo. Porque eso pasa, hermanos. Cuando usted va a su hermano y le muestra el pecado, pues usted va a ser rechazado. Muchas veces. Pero usted tiene que amarle a la manera en que Cristo nos amó. Este amor, hermanos, se hace visible cuando nosotros también abrimos nuestras casas, cuando abrimos también nuestras agendas, cuando hay tiempo para los demás, cuando nuestras vidas a los que no tienen nada la ofrecemos. Claro, y entiéndase bien, cuando abrimos todo de parte nuestra, teniendo en cuenta que ellos no tienen nada que devolvernos. A los solitarios,
a los despreciados, a los necesitados. Amémosle. Porque solo vamos a amar al rico, al que tiene anillo en el dedo. No, a todos. Amar sin reservas es esto, hermanos. Amar sin reservas es quedarse al lado de todos aquellos que han sido abandonados por el mundo. Amar sin reservas es renunciar a nuestra propia comodidad por el bien del otro. Ese es el amor al cual nos llama el Señor. Es morir a uno mismo. No necesariamente es morir en una cruz literal, no. Pero sí es morir con esas miles de pequeñas cruces, si pudiéramos llamarlo, de esas cruces diarias, de ese tiempo cedido, de quebrantar nuestro orgullo, de renunciar incluso a nuestros recursos, a nuestras comodidades. Esas pequeñas cruces, que no son fáciles de cargar, pero eso es morir a nosotros mismos y rendirnos en amor a los otros. Hermanos, este tipo de amor no nace del esfuerzo humano. No crea que a nosotros de por sí nos brota. No, nos sale de nosotros. Esto es producto del Espíritu de Cristo en nosotros. Es Él quien produce eso en medio de nosotros. ¿No dice la Escritura que es Él quien preparó las buenas obras para que seamos nosotros quienes andemos por ella? Porque de nosotros no sale ninguna buena obra. Él las dispuso. Así es que, hermanos, cada vez que nosotros practicamos el amor cristiano, estamos dando testimonio al mundo de que hemos sido amados con un amor que no tiene ningún tipo de reserva, de condición, y que fue dado sacrificialmente. Así es que el mandamiento es claro, hermanos, es claro, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nunca será suficiente. Tendrá que ser repetido una y otra vez, porque tenemos la tendencia natural de nuestra humanidad de olvidar lo que es santo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.